Presenta Internet fácil de Movistar. Movistar. Compartida la vida es más. Amigos de Nuevo Siglo TV, muy buenas noches, bienvenidos a Claves Económicas. Muchos temas para analizar hoy con ustedes en nuestro programa. La pobreza en nuestro país, que baja nuevamente en términos porcentuales, miles de personas que superan la línea de pobreza e ingresan a niveles de consumo superiores. Ese va a ser tema de análisis hoy en nuestro programa. Vamos a estar con Gustavo Rodríguez, director de ID Retail, un experto en temas de consumo. ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cuál es el fenómeno de consumo entendido desde las principales cuestiones que están consumiéndose? ¿Hay un riesgo allí? ¿Qué pasa con las grandes superficies? Realmente una dinámica que a muchos uruguayos hasta les ha sorprendido. Va a ser motivo de análisis aquí en nuestro programa. Vamos a analizar algunos datos que han surgido en los últimos días respecto a las cuentas nacionales. ¿Qué pasa con el déficit fiscal, que ha tenido un pequeño aumento en el último dato al mes de febrero? Pero antes de todo eso, nos vamos a los puertos de nuestro país. Unos puertos que han manifestado, que han mostrado unos niveles de actividad crecientes en los últimos meses y que esa actividad creciente implica desafíos, una necesidad de más infraestructuras en cifras que están siendo récord de lo que es carga, descarga, tránsito, transbordo en las diferentes terminales portuarias de nuestro país. Ya está con nosotros el presidente de la ANP, Alberto Díaz, ingeniero, está aquí en los estudios de Nuevo Siglo. Y vamos ya a introducirnos, a amarrarnos a los puertos, a ver qué es lo que está sucediendo allí en un informe especial que tenemos para compartir con ustedes, una elaboración de la producción de Claves Económicas con Martín Villano. ¿Qué está pasando en los puertos de nuestro país? La actividad en el puerto de Montevideo volvió a niveles récord en los últimos meses. Al cierre del año 2010, el movimiento de contenedores mostró un crecimiento de 15% respecto al año anterior y en los últimos meses superó los máximos históricos registrados en 2008. El crecimiento provoca varios desafíos a la administración de puertos. El espacio en el puerto capitalino es cada vez más restringido ante el aumento del tránsito, la exportación y la importación de mercaderías. Además, crece año a año el número de cruceros que llega al puerto, con casi 200 en la temporada 2010-2011, el triple que 5 años atrás. También se está dando un impactante crecimiento en el puerto de Nueva Palmira, que recibió casi 1000 buques en 2010 y sigue creciendo. El tonelaje exportado por Nueva Palmira se duplicó en 2010 y superó el 1.000.000 de toneladas. Combinar las inversiones del Plan Maestro con las eventuales inversiones privadas es el desafío de la administración para los próximos años. Alberto Díaz, presidente de la ANP, gracias por estar con nosotros en Claves Económicas. Otra vez, ya lo estuvimos aquí en el ciclo anterior, pero bueno, la dinámica sigue y crece, ¿verdad? Sí, la verdad que es un gusto estar acá contigo. Y sí, esto es así, es cambiante y creciente, por suerte es creciente. Por BlackBerry y por el teléfono celular llegaron algunos datos de último momento para ilustrar a los televidentes de cómo ha cerrado la actividad en marzo. Sí, en marzo sorprendía la cifra y nos está dando que con respecto a marzo del año anterior crecimos un 47%. Y con respecto al 2008, que fue nuestro marzo récord, más de un 30%. Bueno, alrededor de un 31. Hablamos allí de contenedores. Contenedores, sí, del orden de 46.000 contenedores y en TEUs unos 70 y algo. Ahí está. ¿A qué se debe ese aumento? Nosotros entendemos que el socio nuestro, TCP, está, bueno, es el que está haciendo ahora posible el aumento. O sea, hay una mayor actividad. El otro, en los muelles públicos, si bien viene creciendo, no es al mismo ritmo, pero viene creciendo.
Entonces creo que las dos cosas se complementan y en este momento estamos con esos crecimientos récord mes a mes, es decir, ya van como 10 meses seguidos que superamos los récords, ¿no? Que se va superando. Tenemos para compartir con los televidentes un gráfico que ilustra justamente las tendencias del último año. La gráfica culmina en el 2010 y bueno, se ve claramente que la última barra a la derecha ya está equiparando y superando la del pico 2008. Ahora, con los datos que recién nos aportaba, seguramente la barra de 2011 va a estar bastante por encima. Sí, nosotros igual estamos proyectando y haciendo el presupuesto del 2012 y nuestra estimación de crecimiento la estamos fijando en un histórico 10%. Ahí está. Porque no podemos ser demasiado optimistas porque los ingresos van asociados a las obras que podemos hacer y bueno, por ahora estamos manteniendo un crecimiento previsto del 10%. Una proyección conservadora, digamos. Sí, es lo que corresponde, me parece. TCP que ha invertido en grúas que en su momento no habían tenido una utilización tan plena, seguramente por efecto de la crisis 2008-2009, pero ahora que se ve que están utilizándolas intensamente. Sí, los movimientos por grúa creo que estamos más o menos igual que antes, pero sí hay mucha más ocupación de muelle y hay operaciones simultáneas. Yo estoy muy conforme. Ahí está. Bueno, eso vaya que es importante al momento de hacer que el puerto gane en eficiencia. Ahora, ¿de qué depende desde el punto de vista del tránsito, por ejemplo? Con Argentina se habían planteado algunos problemas en cuanto a cómo se canaliza el tránsito de la Argentina a través del puerto de Montevideo. Los argentinos, de alguna manera, tengo la sensación de que siempre están cuestionando que demasiado tránsito se derive hacia Montevideo. ¿Cómo estamos en ese plano? Bueno, nosotros, para que se entienda, la mitad de los movimientos que estamos diciendo corresponden al tránsito, ¿no? Tránsito desde el punto de vista aduanero, transbordo básicamente desde el punto de vista portuario. Y dentro de eso la parte de Argentina es importante. Es más importante Brasil que Argentina en movimientos generales, pero sí es importante. Y cualquier distorsión en el tránsito van a traer los números estos abajo. Nosotros lo que estamos vendiendo, intentamos que nos vean en la región, es como un puerto para la región. Una salida hacia el productor argentino, el productor brasilero, tiene que ver que tiene una salida por aquí y no pensar en otras cosas. O sea, si sale por acá es porque le conviene. Es decir, de alguna manera... Ser competitivo. Exactamente. ¿Siempre ha sido así o es en los últimos años que Brasil empezó a preponderar? No, esa tendencia se da desde hace mucho. En un momento Paraguay fue muy importante para nosotros. También. Ciudad del Este, pero eso bajó. Y hoy, primeramente, es Brasil y segundo Argentina. Enfoquémonos en Montevideo primeramente, más allá de que sabemos que el sistema de puertos es más amplio que solo Montevideo. Se ha planteado la necesidad de una segunda terminal, usted ha sido muy explícito en que esa segunda terminal tiene que estar. Hay nuevas áreas portuarias para desarrollar. ¿En qué están los digamos, términos de la estrategia al arranque de este 2011, que además ya tiene el presupuesto fijado, ¿verdad? Es el primer año de ejecución presupuestaria. Sí, para nosotros es clave elegir un lugar donde poder desarrollar el puerto y teníamos un proyecto que le llamamos Polo Logístico de Punta de Sayago, atrás del cerro, donde estaba el frigorífico. Ese predio lo tenemos nosotros para administrar y desarrollar y entendemos que ahí es donde va a haber que complementar con un muelle que permita la misma operación que en el puerto de Montevideo. Y estamos haciendo, bueno, lo vamos a poner ya como un proyecto a ejecutar y va a tener dos efectos. En principio nuestra tierra de ahí se va a valorizar, vamos a poder traer inversores que hoy vienen y preguntan cuándo va a estar el muelle. El otro efecto o la otra consecuencia, que tenemos que consolidar el acceso a ese puerto lo antes posible, antes que la ciudad nos gane. Y para eso hicimos acuerdos con la Intendencia y con el Ministerio. Y bueno, tenemos un camino terrestre de llegada directo desde Ruta 1 previsto para el desarrollo futuro. Preservado de manera que no haya un problema allí a futuro. Sí, que sea un camino en etapas, donde las etapas sean conocidas y que no se use para otro fin. Es decir, no vamos a empezar con el camino definitivo, vamos a tratar de ir
de a poco adecuando lo que son las inversiones, pero sí el inversor tiene que saber cuál es el esquema futuro, es decir, y es donde vamos a crecer. El puerto de Montevideo hoy tiene alrededor de 80 hectáreas, o alrededor de 100, con lo que agregó TCP, y este lugar tiene 103 más. O sea, es más grande que el puerto de Montevideo, y tiene que ser un desahogo para el puerto de Montevideo. Vaya proyecto, Díaz, ¿esto es segunda terminal? ¿Estamos hablando de lo mismo? Nosotros queremos... En términos estratégicos. En términos estratégicos lo que queremos es indicar para dónde hay que crecer, y es para allí. Y queremos dejar para el sector político la discusión si eso es una segunda terminal, si es una terminal multipropósito, si es lo que nos va a permitir crecer operando de alguna manera en especial. Para nosotros lo que queremos decir es que ahí se van a mover contenedores. Si se constituye o no después en una segunda terminal, no está decidido. Ahora, como presidente de la ANP, ¿cómo vislumbra ese espacio? ¿Trabajando como zona portuaria libre, como actualmente los muelles generales, o con alguna concesión, alguna asociación público-privada? Lo que tiene que ver con la tierra, base a concesión. Es decir, y como vamos a concesionar con sentido amplio, puede pasar que terminemos moviendo graneles, que terminemos moviendo madera o contenedores. Es decir, vamos a hacer una oferta y después vamos a definir un poco en función de los intereses más predominantes. Sí. Pero está claro que para nosotros no podemos seguir con estas tasas de crecimiento en el puerto de Montevideo. Entonces, una estrategia es tener área donde desarrollar y otra permitir que las terminales extraportuarias crezcan, y para eso tenemos alguna idea de cómo puede pasar eso, ¿no? ¿Cuál es esa idea? Es tratar de trabajar conjuntamente con la aduana de que los contenedores, una vez que bajan, automáticamente puedan salir del puerto. Correcto. O sea, eso hoy se da exclusivamente con los contenedores que tienen carga peligrosa, fuego de artificio, municiones, etc. Esos están obligados a salir. Ahí está. Mientras que los otros contenedores están obligados a quedarse hasta que quedan habilitados para salir. Nosotros queremos cambiar y que sea el cliente el que diga si lo quiere sacar o no. De esa manera no tendríamos clientes cautivos del puerto, podría salir la carga más pronta, y aquella que se queda en el puerto es la que necesita quedarse porque o básicamente es carga de transbordo, o los clientes ya están... Decisiones logísticas, digamos. Claro, sí. Finalmente, pues ya tenemos que ir a la primera pausa. En el puerto conviven distintos acuerdos desde el punto de vista contractual, lo que puede ser TCP, que es una terminal definida, con socio, etcétera, exclusiva. Por ejemplo, empresas como Montecón, que trabajan en la zona libre. En Punta de Sayago, ¿cuál es el esquema entonces? Es definir tierra para concesionada. Sí, tierra para actividades logísticas. En principio estamos pensando en hacer algo atractivo visualmente, atractivo arquitectónicamente, para actividades de distribución, que se localicen ahí empresas que vayan a distribuir productos a la región. No es un esquema que esté hoy en el puerto, es un esquema nuevo, digamos. En el puerto hay alrededor de 8 depósitos que hacen eso, pero son depósitos antiguos, solo hay uno grande, sí, y nosotros nos estamos focalizando en un tipo de operación más moderna, la verdad que algo diferente. Seguimos el diálogo con Alberto Díaz, el presidente de la ANP, después de la pausa. ¿Qué pasa en Nueva Palmira? ¿Qué pasa con la estrategia país respecto a los puertos? ¿Es posible desarrollar más la actividad en cuanto a, por ejemplo, poder sacar, entre comillas, barcos, transporte con bandera uruguaya, efectivamente, que no haya que, por ejemplo, completar carga en otros puertos? De esos temas y otros vamos a seguir dialogando aquí en Claves Económicas.